filosofía de estos tres términos: el cuerpo astral, energético, el alma y el espíritu. Y todos hacen parte de la integridad del ser humano y de todos los seres vivos. Entonces es importante tener presente que todas estas percepciones de distintas religiones, de distintas filosofías, nos llevan a comprender un poco más lo que es la muerte, pero que en realidad la mayoría nacen del miedo a la muerte, que el miedo a la muerte es el mayor miedo que el ser humano siempre ha tenido, y es muy importante hablar de ello, ¿verdad? El miedo a la muerte comúnmente se conoce como tanatofobia. Y diagnosticar a alguien con tanatofobia, en mi humilde opinión, realmente creo que no es justo, es un poco injusto, ya que todos los seres humanos entonces estamos diagnosticados con tanatofobia, porque todas las religiones y las creencias nacen en su principio de ese miedo, el miedo y la ansiedad caracterizada por la propia muerte o el proceso de morir, y comúnmente se le conoce como la ansiedad de la muerte. Y sí, es cierto, existe este proceso, pero este proceso nos ha llevado, como todo el miedo, a entender básicamente qué es la muerte, porque el miedo es una reacción natural a algo desconocido y la muerte es lo más desconocido para nosotros los seres humanos. Y citando un dicho muy popular que también mi madre decía es: para morir nacimos. Para morir nacimos todos, es cierto, indudablemente lo es, pero entender ese proceso es parte de la vida y es parte de ese propósito que posiblemente que queremos adjudicar como especie y como humanidad. Entonces la ansiedad por morir no se define como un trastorno diferente, pero puede estar relacionado con otros trastornos por depresión o ansiedad. Entonces, posiblemente una persona que tiene una ansiedad muy grande, que siempre está relacionando a su muerte, posiblemente tiene otros trastornos de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, de pánico, psicosomáticos, como la hipocondriasis, por ejemplo. Pero no significa que la tanatofobia esté fuera o esté lejos de nosotros, de usted y de todas las personas, porque todos en nuestro interior tenemos ansiedad y miedo a morir. Realmente no lo expresamos o lo expresamos de una forma muy distinta, y eso es lo que nos ha llevado a sentirnos identificados con cultos, con religiones, con creencias, que nos ha llevado a seguir las creencias de nuestros padres, que nos ha llevado a tener fe y a creer ciegamente en un montón de creencias que llevan miles y miles de años impuestas. Y sin ánimo de hacer ninguna propaganda atea o contra ninguna religión, porque no es el sentido del diario del alquimista, luego le digo: usted está invitado a dudar. Usted debe dudar absolutamente de todo, pero cuestiónese: ¿está implícito el miedo a la muerte en usted? ¿Realmente tiene miedo a morir o está preparado? ¿Tiene todas las pruebas necesarias? ¿Tiene toda la investigación? ¿Sabe qué va a suceder? Bueno, hablando de saber qué va a suceder después de la muerte, hablemos un poco de un concepto que también es muy interesante, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de los archivos akáshicos, ¿de acuerdo? ¿Y qué son los archivos akáshicos o los registros akáshicos? En la religión de la teosofía y en la escuela filosófica llamada antroposofía, los registros akáshicos son un compendio de todos los acontecimientos, pensamientos, palabras, emociones e intenciones universales que han ocurrido en el pasado, en el presente y que ocurrirán en el futuro. En lo que respecta a todas las entidades y formas de vida, no solo la humana, los teósofos creen que están codificando en un plano de la existencia que está mucho más elevado que el físico, y que se están codificando todos los registros akáshicos en forma de una información que es incomprendible para nosotros los humanos en este momento. Y existen relatos anecdóticos de personas que supuestamente han accedido a los archivos akáshicos, pero no hay pruebas científicas de la existencia de los mismos, es decir. Akasha, de la palabra del sánscrito, significa éter, espacio o cielo, ¿de acuerdo?
Entonces, los archivos akáshicos supuestamente son parte de esos registros akáshicos suyos, personales, que le relatan todo lo que usted ha vivido en sus vidas pasadas, en sus anteriores reencarnaciones, la historia de sus ancestros y lo que va a suceder. Es información que está más allá de la muerte. Entonces, esta información, y si existiese, sería muy valiosa, ya que usted podría acceder a los registros y archivos akáshicos y llenarse de toda la información que necesita para no repetir errores. Pero cuestiones, ¿no cree que sería muy fácil? Sería entonces muy fácil, y si tomamos la teoría de la reencarnación como cierta, entonces usted no tendría necesidad de reencarnar si puede acceder a los archivos akáshicos y darse cuenta de todos los errores que ha cometido, poder sanar su dharma, su karma y registrarlo. Entonces esto le permite evolucionar y saltarse tal vez 107 reencarnaciones que le faltan. Creo yo que los archivos akáshicos pueden existir si lo tomamos desde un punto de vista informativo, especialmente porque el universo y el todo debe llevar información y tiene la información encriptada de todo lo que sucede. Asimismo, como hemos podido deducir la vida del universo, la vida de la Tierra, la vida de otros astros como el Sol, a través de matemáticas, porque ha sido a través de la química, ¿cierto? De todas estas ecuaciones, fórmulas y cálculos, pero era información que estaba encriptada y podemos saber la edad muy aproximada del universo. Es muchísimo más grande que nuestra propia existencia. Entonces realmente puede que la información esté encriptada en un plano superior que no podemos comprender, de todo lo que pasa en la vida, en la muerte y lo que está por suceder. Hablemos de una figura muy popular que fue Rudolf Steiner, el teósofo austriaco y más tarde fundador de la antroposofía. Rudolf utilizó el concepto de registros akáshicos principalmente en una serie de artículos de su revista Lucifer Gnosis de 1904 a 1908, donde escribió sobre la Atlántida y Lemuria, esas antiguas civilizaciones, y temas relacionados con su supuesta historia, civilización, avances. Además utilizó el término en el título de conferencias sobre un quinto evangelio celebradas en 1913 y 1914, poco después de la fundación de la Sociedad Antroposófica y de la exclusión de Steiner de la Sociedad Teosófica de Adyar. Entonces, Rudolf fue, digamos que, una de las primeras personas exponentes de la ciencia en utilizar el término de archivos y registros akáshicos, y lo hizo para nombrar civilizaciones antiguas como Atlántida, Lemuria y la Tierra de Nuevo. Entonces, a través de esos archivos supuestamente pudo obtener la información y la historia de la existencia de estas civilizaciones, que también es un tema muy interesante. Y si usted quiere que más adelante le dediquemos un podcast total a hablar sobre la Atlántida, sobre Lemuria y sobre la Tierra de Mu, por favor hágamelo saber en los comentarios, envíenos un correo electrónico al diariodelalquimista@gmail.com, escríbanos en nuestra página de Facebook El Diario del Alquimista, a través de Twitter @eldiariodelaQ1. Por favor participe, indague, critique si es necesario, pero no se quede callado, no se quede con la información. Por favor, lo invito a dudar. Recuerde que esa es la única forma de llegar a una verdad, por lo menos parcial. Entonces, teniendo esta información sobre los registros akáshicos, podemos decir que tal vez existe un registro de nuestra propia muerte, y es una forma un poco más romántica, romantizando un poco el hecho de la muerte y de que tal vez nuestra existencia no se queda en la nada y que nuestra muerte pues va a ser indiferente ante un universo tan grande, tan infinito y en especialmente tan inmenso y abrumador como en el que nosotros vivimos. Posiblemente usted quiera darle un sentido a su vida para que cuando la muerte llegue no tenga simplemente que terminar su etapa biológica y quedarse en la nada. Posiblemente ese principio, ese sentido de la vida ya exista y usted no lo sepa.
Son muchas preguntas, pero hay que hacerlas. Tiene que hacérselas, porque si no se las hace, entonces va a ser más vacía su vida que su propia muerte. Y citando un muy popular proverbio chino, dice de la siguiente forma: Chilu le pregunta a Confucio: ¿puedo preguntar sobre la muerte? Y este le responde: tú no comprendes ni siquiera la vida, ¿cómo vas a comprender la muerte? Confucio, 551 al 479 a.C. Esto fue citado en Sigmund Freud en el libro de los filósofos muertos. ¿Quién sabe? Puede que la vida sea la muerte y la muerte la vida. Esto lo dijo Eurípides en el 480 a.C. Y un último: es cierto, por consiguiente, Simmias, que los verdaderos filósofos se ejercitan para la muerte, y que ésta no les parece de ninguna manera terrible. Siempre que veas a un hombre estremecerse y retroceder cuando está a punto de morir, es una prueba segura de que tal hombre ama no la sabiduría, sino su cuerpo, y con el cuerpo los honores y riquezas, y las cosas a la vez. Sócrates. Entonces muchos filósofos, muchos pensadores y muchos grandes científicos, ocultistas, magos, han tratado de resolver esta incógnita que existe a través de la muerte. Y entonces, para la última parte, quiero que hablemos de las experiencias cercanas a la muerte, o de las experiencias de muerte, de ida y vuelta. Realmente existen testimonios. Como les indiqué al principio de este capítulo, tenemos testimonios de personas que han muerto y que han regresado. Y si quiere de pronto ampliar un poco la información, lo invito a investigar y que también escuche el capítulo que grabamos en conjunto con nuestros amigos mexicanos de Área 77, donde hablamos también de experiencias cercanas a la muerte y también hablamos de este tema. Entonces, realmente existen muchos casos, pero tienen unas particularidades que es muy importante que destaquen. Por ejemplo, en el 2011 existió un caso realmente en Reino Unido y fue popular, y se los voy a relatar. Realmente vamos a cambiar el nombre de la persona directamente implicada por temas de derechos de autor y por posibles problemas. Entonces, por favor, nos vamos a referir en el podcast como la persona Axel, ¿de acuerdo? Entonces, en 2011 el señor Axel, un trabajador social del Reino Unido, fue admitido en un hospital después de desmayarse en el trabajo. El personal médico estaba a punto de insertarle un catéter en la ingle cuando entró en paro cardíaco. Axel, a falta de oxígeno, su cerebro dejó de emitir señal alguna. Técnicamente el señor Axel había muerto. Pero a pesar de ello, Axel recuerda lo que pasó después. El equipo médico inició el procedimiento de reanimación y Axel pudo escuchar una voz que decía: denle un electroshock, mientras se levantaba de la cama y presenciaba la escena. Y en el historial del hospital luego se pudo verificar que lo que dijo el señor Axel y lo que él decía que recordaba era precisamente lo que había ocurrido. En el lapso de tiempo en el que todo el mundo creyó que estaba muerto e inconsciente y que trataron de reanimarlo, el señor Axel estaba totalmente consciente, pero dice que se levantó y que no estaba en su cuerpo físico. La historia de este paciente, recogida de un informe sobre resucitación, es una de las tantas que desafían la idea que tenemos sobre las experiencias cercanas a la muerte. Hasta ahora los investigadores asumían que cuando el corazón deja de bombear sangre, el cerebro acaba todo el nivel de conciencia. Y recordemos que al principio del programa hablamos de lo que era la muerte biológica, forense. Entonces es muy importante. Durante años, aquellos que han conseguido volver han recordado sus experiencias, pero los médicos trataban estos recuerdos como alucinaciones, y los investigadores se han mostrado cautelosos a la hora de hablar sobre estos casos, ya que muchos son vistos algo que va más allá de la investigación puramente científica, y ya nos metemos en un poco más de la metafísica, de la religión.
depresión